Y nos faltaría entonces mutación y flujo génico, me parece. ¿Sale? Sí. Ah, ya vieron, no vieron flujo génico, ¿verdad? No. Ok, a ver. Ok, sí, a ver. Ya vimos endogamia conmigo. Ahorita vieron deriva genética y tamaño efectivo a las poblaciones. ¿Y no vieron flujo genético? No, no, solo justamente deriva y tamaño. Ok, bueno. Vamos a ver entonces mutación, aunque me hubiera gustado que fuera después. Y eh, y vamos a tener que retomar después también cuando vean algo de coalescencia, ¿sale? Por eso es que no me gusta verlo sino hasta después, porque se puede relacionar más fácilmente. Pero bueno, quién sabe qué pasó aquí. Los que tomaron o los que toman la clase conmigo de evolución va a ser parte de lo mismo. Tal vez lo vamos a ver con un poquito mayor de profundidad, pero un poquito de mayor profundidad y veamos algunos ejemplos, ¿sale? ¿Me dicen si ven la presentación? Ya se ve. Sí se ve. Ok. Bien, creo que a todos nos queda claro lo que es la mutación, ¿verdad? Bueno, o sea, todos ya sabemos lo que es la mutación, ¿cierto? Sí, ¿Qué es la mutación? son los cambios en la secuencia este, de DNA. Cambios en la secuencia de ADN. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Bueno, hay múltiples factores, pero podrían ser error en la replicación, podría ser también movimiento de fragmentos de DNA, por ejemplo, transposones, errores en la recombinación. Ok, ¿vale? Entonces, tenemos varios tipos de mutación, ¿no? De entrada, la mutación la consideramos una fuerza evolutiva porque eh, cuando habíamos hablado en inicio de los supuestos de Hardy-Weinberg, habíamos dicho que al menos uno de ellos, de los que no se podían romper, era que no aparecieran alelos nuevos. Como bien lo dice su compañero, si hay una modificación en el ADN, si esta modificación sobrevive y es transferible a las siguientes generaciones, entonces estaríamos rompiendo con el tercer supuesto del equilibrio de Hardy-Weinberg, que es justamente este de los nuevos alelos. Al aparecer nuevos alelos, aunque sea uno solo, entonces podemos esperar que haya cambios en las frecuencias alélicas, ¿sale? Si esto ocurre,
quiere decir que está actuando la mutación sobre las poblaciones naturales. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay mutación? Bueno, dijimos, o bueno, lo estamos definiendo ahora para los que no lo habían definido, que la mutación es una fuerza evolutiva porque tiene la capacidad de cambiar las frecuencias alélicas en una población. ¿Sale? Pero además va a ser la fuente primaria de la variación. Va a ser la única fuerza evolutiva capaz de generar nuevas combinaciones, bueno, no nuevas combinaciones, nuevas formas de los locus, ¿no? O de los loci en este caso. Es decir, que si yo tengo un loci con 2 alelos, si la mutación actúa, tendré un loci con 3 alelos o con más, dependiendo cuántas veces esté ocurriendo la mutación. ¿Sale? Pero además son azarosas. Hasta donde sabemos, no hay una forma de predecir el momento exacto y el lugar exacto en el que va a ocurrir una mutación. Podemos hacer modelos y podemos incluso medir a través de probabilidad de proporción y de frecuencias los eventos mutacionales y podemos definir algunas zonas del genoma que son más susceptibles a estos cambios, pero no podemos aún así predecirlos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Okay. Bien. Entonces, la mutación como tal va a ser una alteración de una secuencia de ADN. ¿Nosotros sufrimos mutaciones? Sí, todo el tiempo. Pues pregunta. Todo el tiempo. ¿En qué momento? ¿Cómo? En la replicación del DNA hay varios errores por las polimerasas, pero Puede haber varios errores que a veces las polimerasas pueden corregir, a veces no. ¿Sale? Pero todo el tiempo nos ocurren mutaciones o creemos que están ocurriendo mutaciones. Pero ¿en dónde son importantes las mutaciones para la genética de poblaciones? Los gametos. En los gametos o en las células gaméticas, ¿sale? Solamente ahí nos van a ser útiles para hacer un análisis poblacional. ¿De acuerdo? Bien. En la época de Darwin, las mutaciones como tal no se conocían. Por tanto, no había una explicación de dónde surgía la variación. Acuérdense que el planteamiento original de Darwin es, ya hay variación y sobre esa variación debe actuar la selección natural. Cuando no hay variación, la selección natural no puede hacer absolutamente nada. ¿Sale? Y por otra parte, cuando se referían a mutaciones, se referían a cambios abruptos muy grandes y eran cambios fenotípicos y normalmente eran asociados o siempre eran asociados a aberraciones, ¿sale? Que si bien es cierto que son o pueden ser producto de la mutación, pues no, ahora no podríamos catalogarlas así o no podríamos catalogar a las mutaciones únicamente como aberraciones, ¿sale? Y obviamente, pues en la época de Darwin no se tenía conocimiento de la molécula de la herencia. Bien. Normalmente las mutaciones nosotros las vamos a ver como alteraciones en el ADN de los organismos y las vamos a identificar en el fenotipo. Aquellas mutaciones de las que ustedes hablaron, en las que pueden estar ocurriendo errores todo el tiempo en la replicación, por ejemplo, en el caso de la genética de poblaciones no nos van a interesar. Tal vez en la genética tradicional sí podrían interesarnos algunas de estas mutaciones, ¿sale? Pero para lo que nos atañe a nosotros en este curso no nos interesan, ¿vale? A menos que estas en algún punto sean heredables. Y además van a tener mayor relevancia
si estas mutaciones tienen algún efecto positivo o negativo, es decir, mejorar o disminuir la adecuación. ¿Sale? Bien. ¿Qué causa la mutación? Como bien lo explicó su compañero, hay muchas causas, ¿no? Nosotros conocemos el más común, que es el error de la replicación, ¿no? Las polimerasas, las inserciones de elementos transponibles, ¿no? Aquellos elementos que son, o tienen la capacidad medio de moverse o medio de, a las siguientes generaciones insertarse o recombinarse incluso en otros loci o en otros cromosomas. ¿Qué más? Tenemos rupturas físicas de los cromosomas. En el caso de los animales, es más complicado que una mutación de ese calibre sea viable, pero puede ocurrir, ¿sale? En donde más vemos ese tipo de casos van a ser en las plantas. ¿Qué más? Fallas durante la meiosis, ¿no? En la separación de las cromátidas, o bien cuando se da el apareamiento también de los cromosomas, ¿no? Recuerden que el apareamiento de los cromosomas, normalmente de los cromosomas homólogos, debe ser casi perfecto, ¿no? Cuando esta perfección no se cumple, entonces pueden aparecer o pueden surgir mutaciones. Lo más común, de hecho, es que surjan mutaciones. Bien. Y además tenemos lo que conocemos como mutágenos, ¿sale? No solamente estos procesos pueden causar mutación, o más bien podemos a veces inducir mutaciones de este tipo a través del accionar de un mutágeno, ¿sale? Que va a ser cualquier sustancia que induzca la mutación, ¿sale? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Bien. Un ejemplo de esto podría ser la cafeína, ¿sale? Muchas veces la gente no se da cuenta que nosotros todo el tiempo consumimos mutágenos, ¿no? A veces la Profeco nos avisa, ¿no? Que estamos consumiendo cosas peligrosas, pero no sabemos qué tan peligrosas son. Y seguramente en muchos productos de los que consumimos habrá algunas otras sustancias igual o más peligrosas, ¿no? Que la cafeína. Aquí estamos viendo una colonia, ¿no? Se registró el tiempo en generaciones de una tasa de mutación para E. coli, ¿sale? Que iba a una tasa constante, ¿no? Iba apareciendo casi de manera lineal, ¿no? Las mutaciones. Pero en algún punto se adhirió cafeína al medio de cultivo y, para sorpresa de todos, la tasa de mutación se incrementó casi de manera exponencial. Eso quiere decir que un mutágeno puede tener esa capacidad de explotar las tasas de mutación, ¿no? El cambio en el ADN de los organismos y generar mutaciones que, si bien eran probables, ahora pueden aparecer con mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tipos de mutaciones conocemos? La más común, con la que nosotros trabajamos más comúnmente, aunque no es la única, es la mutación puntual, ¿sale? Y de estas también vamos a tener varios tipos. Pero también tenemos, digámoslo así, de lo particular a lo general, ¿no? De lo más pequeño, es decir, de un cambio en una sola base, hasta rearreglos cromosómicos completos, que pueden generar cambios muy abruptos en los organismos, ¿sale? A ver, de los que ya vimos, mutación, ¿cuáles son las mutaciones puntuales? Las que estamos viendo en pantalla. Las que tienen cambio en el marco de lectura y las que no. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, puntuales es cuando solo cambia una base, y
no hay cambio de lectura cuando el cambio de base no involucra un cambio en el transcrito. Y con Ajá. cambio, sería cuando sí hay un cambio en el aminoácido. Exactamente, ¿no? Cuando hay un cambio en el marco de lectura, estamos hablando de un aminoácido diferente, y cuando no hay cambios en el marco de lectura, quiere decir que estamos hablando del mismo aminoácido, ¿sale? Normalmente las que no provocan cambios en el marco de lectura, las vamos a conocer como transiciones y transversiones. Va a depender dónde ocurra la transición o la transversión, ¿sale? Acuérdense que creemos que el código genético es universal, pero hay algunas excepciones a esta universalidad del código genético, ¿no? Entonces habría que revisarlas, porque para bacterias no es todo, pero sí algunas particularidades, ¿no? Algunos cambios en específico que significan una cosa para el código genético en eucariontes y otras para el código genético en bacterias. Pero también se han notado algunos cambios pequeños en organelos y en en otros tipos de ADN, ¿sale? Entonces, sí es universal, pero no tan universal como creíamos en un principio. Entonces, vamos a depender del tipo de transición y la zona o el aminoácido que cambie, ¿sale? O el tipo de transversión. Aquellas que sí tienen cambios o que sí producen un cambio en el marco de lectura, van a ser las que conocemos como inserciones o deleciones, ¿sale? Estas lo que provocan normalmente es que el producto sí cambie, ¿no? No solamente el producto del aminoácido, sino que en ocasiones incluso la misma proteína no va a ser la misma, ¿sale? O no va a tener las mismas propiedades bioquímicas que se tenían originalmente. Si la proteína cambia para mejorar la adecuación o para aumentar la adecuación, su funcionalidad es más eficiente, entonces seguramente se va a quedar en la población. Pero si la proteína no tiene una mejor adecuación, lo más probable es que sea eliminada, ¿sale? Pero ese no es trabajo de la mutación. El trabajo de la mutación únicamente es darle vida a esas nuevas formas, a estar haciendo ensayos todo el tiempo, a ver cuál de estas nuevas formas puede generar mejor adecuación que la anterior, ¿sale? Y en esos ensayos puede haber muchísimos errores, ¿de acuerdo? Las inserciones y las deleciones también tenemos que mencionarlo, de manera poblacional, no representan mucho cambio en más bien, no se expresan tanto en las siguientes generaciones porque si ocurren inserciones o deleciones en regiones codificantes, es muy probable que la selección natural las elimine, ¿sale? Por eso es más complicado, pero en regiones donde no se encuentra o donde no haya una expresión, ya sea importante o de plano no sea codificante, la selección puede no identificar esa región y permitir que se expresen en las siguientes generaciones o que se mantengan en las siguientes generaciones las inserciones y las deleciones, ¿sale? A nosotros nos sirve, ¿no? Se le conoce como variación neutral y nos sirve para hacer muchas inferencias evolutivas porque podemos, a partir de de esos cambios, medir tanto tasas de mutación como algunos eventos históricos en las especies, ¿vale? Bien, este es un ejemplo, que más o menos me gusta, en donde estamos viendo aquí la mutación, ¿sale? Para el caso de son unos perros, ¿no? Una raza de perros.
en donde se ve que con una mutación en este gen se incrementa la tasa muscular, pero además, ya por otras cuestiones, se utilizaron estas características para hacer que los perros, o para tener perros con ciertas características, ¿sale? Particularmente perros heterózigos, ¿sale? Y aquí tenemos justo la zona en donde está el cambio y cómo los perros heterózigos, por un solo cambio, pueden tener una masa muscular mucho más tonificada, ¿sale? Aquí está, ¿no? Aquí tenemos este, que es el más claro ejemplo, ¿no? Tiene como que las características de ambos, o sea, se mantiene delgado, pero miren nada más la tonificación de sus músculos, ¿sale? Y eso es solamente por un cambio, ¿de acuerdo? Es muy, bueno, es como muy, llama mucho la atención, es muy raro encontrar mutuaciones tan puntuales que tengan efectos tan grandes en el fenotipo, pero también nos abre, o nos da luz, o nos abre la puerta para entender muchos de los cambios tan grandes que sufrimos, por ejemplo, en la evolución humana, con ciertas características que otros primates no tienen, ¿no? O que otros homínidos no tienen. Igual que para muchas otras especies. El hecho de que un solo cambio en un gen provoque una expresión tan grande en el fenotipo, nos puede ayudar a entender o a pensar que la evolución no es tan gradual como originalmente lo teníamos pensado también, ¿no? Bien, este es otro que también les explico casi siempre. No es así tan puntual, ¿no? Porque aquí cambian los aminoácidos, pero igual son, por ejemplo, respecto al orangután, al chimpancé y al gorila, nosotros solamente tenemos 2 aminoácidos distintos, ¿sale? Y esos 2 aminoácidos distintos nos ayudan a poder hablar, ¿sí? En cambio, del ratón tenemos una diferencia de 3 aminoácidos. No son a lo mejor mutaciones tan puntuales, pero son mutaciones que son poquitas, son muy poquitas, ¿no? A lo mejor habría que ver exactamente en el DNA cuántos cambios hubo para que la proteína fuera distinta, ¿no? O qué tan distinta es, ¿sale? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, sí, todo claro. Ok, bien. Eh, aquí, aquí presentamos ahora sí entonces lo que creíamos originalmente como el código universal, ¿no? El código genético universal. Podemos notar cómo hay por lo menos 2 tripletes que nos pueden dar el mismo aminoácido, aunque hay casos como el de la glicina que tiene 4 tripletes distintos como mismo resultado, ¿no? O la arginina, ¿sale? Hay otros tripletes que en general, en la mayoría de los organismos, significan stop, ¿sale? Quiere decir que son señales de que se detenga alguno de los procesos celulares, ¿no? O de replicación, o más bien moleculares, ¿no? De replicación o de traducción o de lo que sea, ¿no? Y también hay algunos aminoácidos que son la señal de comenzar, ¿sale? O donde normalmente encontramos que el gen comienza y comienza su proceso ya sea de replicación o algún proceso de la polimerasa, ¿sale? Esas son las diferencias, o normalmente es donde vamos a encontrar las diferencias entre procariontes, eucariontes y organelos y demás DNAs distintos o RNAs distintos. Entonces ya dijimos que la mutación es puntual cuando solamente ocurre en una sola base nitrogenada, ¿sí? Y puede ser sinónima y no sinónima, ¿sale?
¿Cuándo es sinónima? Cuando el aminoácido, cuando no hay cambio en el aminoácido. Cuando no hay cambio en el aminoácido. ¿Y qué pasa si yo tengo un cambio en el aminoácido, pero la proteína sigue siendo la misma? Entonces también sería sinónima. También sería sinónima para la proteína, no para el aminoácido, ¿de acuerdo? Sí, Sale. Esta es muy sencillo en realidad, ¿no? ¿Y cuándo es no sinónima? cuando sí cambia el aminoácido, o en el caso de la proteína, cuando el aminoácido es de unas características bioquímicas distintas, ¿no? Así es, cuando le confiere una característica bioquímica distinta a la proteína. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Todo bien. Bien. La proteína que ¿qué les iba a preguntar exactamente? Ah, bueno, ahorita me acuerdo. Ah, sí. ¿Qué importancia tiene las mutaciones no sinónimas? No, perdón, sinónimas. Son las que se mantienen, ¿no? A pesar de la selección. Son las que se mantienen porque la selección no las detecta. ¿Sale? Pero ¿qué importancia tiene para nosotros como genetistas de poblaciones? ¿Qué información nos puede brindar una mutación sinónima? Los SNPs, ¿no? Los SNPs pueden ser o no sinónimos. Nos pueden permitir rastrear el parentesco entre individuos con base en los que compartan o no esa mutación. Esa puede ser una herramienta. ¿Qué más? Bueno, incluso aparecido podría también ayudarnos a identificar distintas poblaciones, ¿no? A lo mejor una en particular tiene, pues es más reciente y tiene esta mutación que identificamos como más reciente. Eh, Uh -huh. y otra, pues obviamente la que tiene lo que podríamos llamar el estado original, pues no lo atendería, ¿no? Entonces también podría servir para eso. Podría servirnos para distinguir entre poblaciones. ¿Qué más? Ajá, sinónima. Ajá. A ver, ¿qué opinan los demás? Pero no podría ser porque justamente por eso es sinónima, ¿no? El cambio en el aminoácido, o sea, el cambio, ya sea que no haya cambio en el aminoácido o bien que el aminoácido sea, por ejemplo, ácido, cambie por otro ácido, realmente no, bueno, a menos que sean muy, muy sutiles, a lo mejor si fuera, por ejemplo, en el sitio activo, si fuera una enzima, ¿no? Pero en ese caso, no creo que fuera a cambiar la adecuación realmente. ¿Los demás qué opinan? ¿Nadie? Acuérdense que cuando actúa la selección natural, sea a favor o sea en contra, entonces ya no es neutro. ¿Sale? ¿Sí les queda claro? Ya no es neutro que la selección. No, la mutación. Si tú tienes una mutación sinónima, ¿no? Ajá. Eh, La que no afecta el aminoácido. quiere decir que la
aminoácido es el mismo, Sí, sí, sí. o la proteína es la misma, Ajá. ¿vale? Entonces no afectó la adecuación ni para bien ni para mal porque la selección no la detectó. Pero si la proteína aumenta su adecuación por ese cambio, ¿no? Entonces ya no fue sinónima, ya fue un cambio que provocó que hubiera un cambio en las características bioquímicas de De la la proteína. proteína. Mm. ¿Sale? Por tanto, ya es una proteína bajo la mira de la selección natural. Ya no es sinónima. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces, ya dijimos que las mutaciones sinónimas nos sirven para detectar diferencias, por ejemplo, entre organismos, ¿no? Diferencias entre poblaciones también. ¿Qué más? ¿Qué otros eventos nos podría ayudar a diferenciar las mutaciones sinónimas? ¿Podrían ser eventos de endogamia también? Sí, sí que la población endogámica, pues obviamente va a tener mayor presencia de una mutación en específico, ¿no? Ajá, exacto, y más homocigosidad para ese alelo. Exactamente. Entonces, las mutaciones sinónimas sí nos pueden servir de mucho. Las no sinónimas, aquellas que detecte la selección, pues obviamente nos van a servir para explicar eventos de selección. ¿Sale? Entonces, normalmente en genética de poblaciones, nosotros sí hacemos una diferencia, o sí es muy importante cuando trabajamos regiones neutras o no sinónimas y regiones neutras o sinónimas y regiones no neutras o bajo selección. Así lo vamos a conocer, ¿sale? Y muchas veces todo lo que sea adaptativo lo vamos a trabajar en un esquema de selección natural. Por eso es importante distinguir. No es tan trivial nada más que si es sinónima o no sinónima. Es muy fácil que sepamos cuándo se trata de una mutación sinónima y cuándo no. El asunto es distinguir cuándo nos sirve a nosotros y para qué nos sirve a nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Este ejercicio, no sé si ya lo hicieron ustedes, a ver, pero hagámoslo. Tenemos el código genético en pantalla y tenemos dos secuencias, ¿sale? Aquí les marco cuáles son pirinas y cuáles son pirimidinas. El, el, la comparación de estas dos secuencias nos van a ayudar a responder estas preguntas, ¿no? A ver, ¿cuántas mutaciones hay? 5. ¿5? Sí, 5. ¿Cuáles son? En la tercera posición, ha sido por citosina. En la sexta, guanina por adenina. Ajá. En la quinceava, bueno, creo que es la quinceava, guanina por citosina. En la que sigue sería citosina por adenina. Uh-huh. En la que creo que es la 21 sería uracilo por citosina. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Ok. ¿Cuántos sitios segregantes hay? Pues igual serían 5, ¿no? Uh-huh.
¿5? ¿Cuáles? ¿Los mismos 5? Sí, ¿no? Porque son los que señalan las diferencias entre ambas secuencias. Ok, son las que son las que segregan o diferencian ambas secuencias, ¿sale? ¿Cuántas de estas mutaciones son transiciones? Las primeras dos y la última. Las primeras 2 son transiciones. Ajá. ¿Y la última? Sí, también porque son Es las dos igual que la primera, ¿no? Ajá, es igual que la primera, exacto. Ok. Las otras serían las transversiones, ¿no? Sí, exacto. ¿Hay indels? ¿Hay inserciones o deleciones? No hay, ¿sale? ¿Cómo vamos a detectar esas deleciones o inserciones? Pues cuando veamos huecos o cuando veamos diferencias en el tamaño de las secuencias que estamos comparando, ¿sale? Bien, de las mutaciones que estamos viendo en pantalla, ¿cuáles son sinónimas? ¿O cuántas son sinónimas? La primera es sinónimo. ¿Cuál y cuál es? Es fenilalanina, ¿no? Ajá, exacto. Las dos son para fenilalanina. ¿Qué más? La siguiente también es sinónima. Es arginina. Ujú. La cuarta también son valina. Ajá. La siguiente sí es no sinónima. Cua es para leucina y cau es para histidina. KU es para... Ok. Entonces, ¿cuántas sinónimas y cuántas no sinónimas en total? Son Me- 3 sinónimas y dos no sinónimas. Y 2 no sinónimas, ¿sale? ¿Todos de acuerdo? sí, Sí. Ok. Y bueno, ya lo que pudiéramos decir de la proteína, pues tendríamos que conocer la naturaleza bioquímica de la proteína que estamos hablando y saber en dónde ocurrieron las mutaciones, ¿no? Si se trata del sitio activo o si tiene que ver más bien con otra de las zonas periféricas que pudieran ser neutras. ¿Sale? Bien. Y aquí tenemos lo que estábamos revisando, ¿no? ¿Vale?
Este se va a quedar de tarea para que lo hagan en casa, ¿vale? Al rato se lo subo al Classroom. Bien. Tenemos un caso también de mutación puntual, ¿no? De real, que nos puede ayudar a entender justamente parte de lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Cuando se trata de una mutación que la selección sí puede detectar y que te confiere, en este caso, un problema fisiológico, pero que en algunas zonas, por su distribución y por otra presión de selección, les ayuda a sobrevivir, ¿sale? Que es la anemia falciforme. Es un solo cambio en una base, ¿no? De un aminoácido en el que cambia valina por ácido glutámico. Si yo tengo ácido glutámico, entonces voy a presentar anemia falciforme, ¿sale? Pero acuérdense que en algunos sitios, ¿no? En donde se presenta la malaria, tener anemia falciforme en estado heterózigo me permitiría sobrevivir ante los ataques de la malaria. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, Ok. Esta sería una mutación ¿de qué tipo? es no sinónimo. No sinónima. Transversión. Transversión. ¿Una qué? Transversión. Una transversión. ¿Seguros? Sí, no se cambia una purina por una pirimidina. Sí, una purina por una pirimidina. Sí, estaba pensando en otra cosa, perdón. Es una transversión, ¿sale? Que genera entonces un cambio que además es evidente en el fenotipo, ¿no? Que de manera normal, si no estuviera una presión de selección como la malaria, nos bajaría la adecuación, ¿sale? Pero se mantiene fija o se mantiene presente al menos en algunas poblaciones porque la malaria ataca a las personas que son normales, ¿no? Las puede matar. Bien, tenemos otros tipos de mutaciones, que es la mutación por recombinación, ¿sale? En estos casos entra la conversión génica, que es un proceso de reparación durante la meiosis en un alelo dañado por un alelo sano. Tenemos dos alelos, ¿no? Estamos hablando de una persona que, o bueno, de una gameta que puede dar origen a una persona heteróziga, pero que en algún momento, durante la meiosis, uno de los cromosomas homólogos se daña en una zona, ¿no? En un locus. Y entonces, para tratar de reparar este daño, se utiliza la información del cromosoma homólogo de esta región y se copia, ¿sale? Y de esta manera, el organismo que originalmente iba a ser heterózigo se convierte en un homózigo, ¿sale? Este es el proceso al que le vamos a conocer como conversión génica. Tenemos otro tipo, el crossing over desigual, que es tal vez uno de los más comunes. Cuando se van a parear los cromosomas homólogos, ¿no? Para llevar a cabo la recombinación, no ocurre de manera perfecta, lo que les comentaba hace rato, sino que hay una disparidad y entonces la zona que no debería ser la que se recombinara, se recombina y da como resultado copias de distinto tamaño, con deleciones, con inserciones y con pedacitos de genes, ¿no? Que en el momento en el que se van a expresar, o en la primera generación o la siguiente generación en la que se deberían expresar, los genes que no estén completos, obviamente van a ser
pseudogenes, ¿sale? Normalmente estos pseudogenes no tienen funciones al principio, pero conforme pasa el tiempo y por otros procesos evolutivos, pueden adquirir o pueden complementar funciones de los genes ancestrales, ¿sale? ¿Cómo es que notamos todo este tipo de cambios? Los notamos cuando comparamos los genomas o los cromosomas completos de las especies. Normalmente esperaríamos que entre especies hermanas hubiera la misma dirección y el mismo orden de genes o de información genética en los cromosomas y que pudiéramos distinguirla, aunque notáramos cambios, ¿no? Por precisamente la mutación, también notaríamos que tienen al menos el mismo orden, ¿sale? Pero no es así. Y en especies que además tienen características muy, muy específicas, como los parásitos, que en este caso estamos viendo a los Plasmodium, han sufrido de inversiones totales o de conversiones génicas, al parecer, ¿sale? De manera tal que, por ejemplo, las primeras 3 especies sí mantienen más o menos cierto orden, aunque tienen por aquí algunos eventos mutacionales marcados, pero con las otras 3 especies se hace un relajo, ¿sale? Hasta donde sé, cada uno de estos es muy específico del hospedero, y entonces, o del tipo de hospedero que pueden parasitar. Y entonces, al parecer, eso o estos cambios son los que les han dado esas características para que puedan ser específicos, ¿no? De qué hospedero van a vivir, ¿no? Cada uno tiene condiciones particulares y además las condiciones son como micronichos, ¿no? Son espacios que solamente ellos tienen la capacidad de habitar, ¿no? Tiene que ver con los sistemas inmunes y con la capacidad metabólica, ¿no? Además, para poder absorber los nutrientes, ¿no? Tenemos otro caso, ¿no? Que está más relacionado con la domesticación, y aquí hablaríamos nuevamente de las características de zonas del genoma que pueden transferirse de un lugar a otro. En animales, cuando nosotros queremos hacer eso, normalmente nos van a surgir aberraciones. En el caso de las plantas, por alguna razón, y que más bien parece ser la poliploidía o la plasticidad que tiene su genotipo y su fenotipo, podemos jugar con muchos elementos que son fáciles de moverse de una zona de su genoma a otro o de un cromosoma a otro, y entonces ir seleccionando las características que queremos para dicha planta, ¿no? En el caso del frijol casi siempre se los comento porque es muy chistoso, ¿no? El frijol original, el ancestral, es prácticamente tóxico. Entonces, si tú comes mucho frijol del frijol silvestre, te puedes hasta morir, ¿sale? Pero en este proceso de domesticación, habrán encontrado un frijol que no era tan agresivo y se empezó a seleccionar, al grado tal que ahora se tienen un montón de variedades de frijol y con características fenotípicas y bioquímicas distintas, ¿sale? Habrá todavía algunos frijolitos más agresivos que otros, pero esa es la razón por la cual los frijoles generan gases, porque todavía hasta la fecha, a pesar de este proceso tan largo de domesticación y tan perfeccionado, mantiene varios compuestos o varios macromoléculas que nosotros no podemos digerir, que todavía son un tanto tóxicas, pero las bacterias que componen nuestro microbioma, sí, ¿sale? Pero ese proceso de descomposición y de romper esas macromoléculas son las que generan esos gases, ¿sale? Entonces ya no son venenosos para nosotros porque tenemos una asociación simbiótica, pero tampoco son tan fáciles de digerir, ¿sale? Bien, de lo que hablábamos ahorita, justamente
justamente cuando les platicaba acerca de de estos crossing over desigual o de estas conversiones génicas, pueden surgir como resultado pseudogenes y después familias génicas, ¿sale? En algún momento, estos pseudogenes, si mantienen la mayoría de la información, o por lo menos la información más importante del gen ancestral, se pueden utilizar para especializar cada vez más estas funciones y entonces repartir el trabajo, ¿sale? Si varios duplicaciones o varias copias de estos pseudogenes se empiezan a utilizar en diferentes estructuras, en el desarrollo de estructuras o en el desarrollo de funciones, entonces vamos a hablar de familias génicas. En la actualidad, muchos de los organismos que vemos en la naturaleza, tanto animales como plantas, trabajamos a través o gracias a familias génicas, ¿sale? Muchas reacciones metabólicas y fisiológicas se dan por la interacción de los genes en una familia, ¿sale? Bien. Este es otro de las formas en que podemos ver a las mutaciones, que son los cambios por elementos transponibles. Los elementos transponibles también son secuencias, ¿sale? Pero estas secuencias codifican para, de alguna forma, para mover o para hacer que sean movibles zonas del genoma completo, ¿no? O zonas, zonas completas, ¿no? Regiones completas de un genoma que pueden saltar o que pueden ser movibles o móviles, ajá, e incluso entre cromosomas. Nuevamente, en el caso nuestro, cuando movemos, bueno, Profesor, solo quisiera aclarar algo. No sé si mis compañeros también ven como la diapositiva medio cortada. Sí, sí se ve sí, se ve cortada un poco como... cortada, por eso la estoy tratando de explicar. Sí, no sé Ok, por qué se perfecto. movió la presentación. Sí, está bien, gracias. Ok. Eh, Se quedó que mueven zonas completas del genoma. se pueden mover zonas completas del genoma. Normalmente se mueven genes, no se mueven totalmente la familia génica completa, aunque puede ocurrir, ¿sale? Va a depender mucho el elemento transponible del que estemos hablando y entre qué regiones esté. Normalmente cuando movemos genes o zonas codificantes en animales de un cromosoma a otro, las consecuencias pueden ser hasta fatales, ¿sale? Pero en las plantas nuevamente no. En las plantas incluso ya vimos que pueden ayudarnos a nosotros como especie para darle las características que queremos, ¿sale? Vamos a encontrar entre estos elementos transponibles tres diferentes secuencias o tres diferentes elementos. Las secuencias de inserción, ¿no? Los transposones y los retroelementos. Todos han sido útiles para la especie humana. Bajo estos tres elementos o con la ayuda de estos tres elementos se ha podido desarrollar la biotecnología que conocemos hasta la fecha. Inclusive los retroelementos ayudan mucho para el desarrollo de vacunas, ¿no? La mayoría, o bueno, los tres tipos de elementos transponibles se utilizan mucho para los transgénicos, ¿sale? Para el desarrollo de organismos transgénicos. ¿Por qué? Porque con estas secuencias tú puedes insertar información que quieras en alguno de los organismos, ¿sale? Bien. Tenemos otro caso, el del maíz, ¿sale? Es igualito que el del frijol, solo que el maíz, hasta donde yo recuerdo, el maíz silvestre no es tóxico, o no, al menos no sería tan tóxico como fue en el caso del frijol, ¿sale? Se tiene una tasa de transposición en el maíz de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 transposones por elementos móviles. Es decir, que si contamos todo el genoma, podríamos encontrar una tasa de cambio por esta situación
de 10 a la 3 a 10 a la menos 5, ¿sale? 10 a la menos 3. Y en la tabla vemos varias especies, el tamaño del genoma y cuánto de ese tamaño o qué porcentaje de ese tamaño corresponde a elementos transponibles. Por ejemplo, en la rana, el 77% es susceptible a ser transponible. Es muchísimo lo que tiene de elementos transponibles este organismo. ¿Sale? A pesar de ser un animal, tiene la capacidad de mover muchos de sus elementos de un cromosoma a otro o dentro del mismo cromosoma. ¿Sale? El maíz, que ya como lo habíamos platicado, tiene también esa capacidad, también tiene muchos elementos transponibles. Y yo pensaba que no, pero los humanos también, y también es muy alto, ¿no? El 45% a mí se me hace muchísimo de los elementos transponibles, ¿no? O muchos elementos transponibles presentes en nuestro genoma, lo cual nos hablaría de que han funcionado para quien sabe, a lo mejor para cierto punto ventaja, pero ¿vale? Y a diferencia de nosotros, los que pensaba yo que tendrían más, por ejemplo, las bacterias, en este caso Escherichia coli, tiene poquitos, muy poquito porcentaje de elementos transponibles. ¿Sale? ¿Qué es lo que pueden afectar estos elementos? Pueden incrementar el tamaño del genoma, pueden alterar o destruir una proteína, es decir, alterar el gen, ¿no? La expresión del gen, pueden alterar expresión de la región control. La región control casi forman luz, como si vieran aquí, ¿no? Las famosas orillas. Y son zonas que limitan, que regulan el trabajo de las pilas celulares para que no continúen los procesos que están realizando, y ahí se detenga y ya no pasa nada, ¿no? Y normalmente esta región control tienen dos zonas, una un poquito conservada y la otra hipervariable. La hipervariable es donde se puede formar muchas veces la horquilla y justo no pasa nada, no es codificante y nada más sirve para amontonar ahí ADN que no permite el paso de la polimerasa, ¿no? O hasta ahorita es lo que pensamos, ¿no? Pueden aumentar las tasas de mutación, ¿no? Ahorita vamos a platicar, o más adelante vamos a platicar de las tasas de mutación y por qué son importantes y cómo las podemos obtener. Los retroelementos pueden insertar DNA de algún organelo en el genoma. En el caso de las plantas encontramos muchas veces ADN de cloroplasto en el genoma o de la mitocondria, o a veces incluso entre organelos, ¿sale? Y también pueden causar rearreglos que pueden borrar o invertir zonas muy grandes o zonas completas en los cromosomas, ¿sale? Cuando hablábamos hace rato que les ponía los ejemplos de las especies hermanas que de repente ya no tienen el mismo orden de su ADN, sino que pareciera como que se hubiera volteado por completo, puede ser justamente un rearreglo cromosómico que provocó la inversión completa, ¿sale? Entonces, estamos viendo la misma información, solo que al revés. Otras de los procesos que pueden provocar la mutación son las ploidías, el cambio en la carga ploídica. Se dice que es por fallas en la meiosis, pero imagínense tener un cromosoma homólogo más, ¿no? Del que ya se tenían. En animales es bien complicado que eso pase. Puede ocurrir, sí, pero es complicado, ¿sale? De hecho, muchas veces entre especies hermanas a veces vemos también, o especies muy cercanas, no forzosamente especies hermanas, vemos también cambios en la ploidía. A veces una especie tiene más cromosomas que otro, ¿no? En animales, perdón, no ploidía, en la carga cromosómica.
Pero en plantas podemos ver individuos de la misma especie que sí tienen cargas ploídicas distintas, ¿no? O que a veces, incluso, la misma planta tiene cargas ploídicas distintas en diferentes partes del organismo. Sale en la flor tener una ploidía y en el tallo tener otra y en las hojas tener otra. También es como muy raro, ¿no? Ese grupo de organismos tiene una flexibilidad enorme para acumular ploidías, ¿no? Copias de su genoma completo, y en el caso de los animales se nos complica más, aunque pudiéramos tener más cromosomas, es más complicado tener más copias de todo nuestro genoma completo. ¿Sale? Estos serían los arreglos cromosómicos o las inversiones. Es algo más físico. Se pliega sobre sí mismo y llega al punto en el que se rompe y entonces queda volteado totalmente, ¿no? Una parte o todo el cromosoma, toda la información que contiene el cromosoma. ¿Sale? Tampoco es tan común. Más bien yo me atrevería a decir que cuando ocurren este tipo de mutaciones, los individuos que sobrevivan a este tipo de cambios presentarán tantos cambios que a lo mejor estaríamos viendo una especie de diversificación o de surgimiento de otra especie. No lo sé, es a lo mejor un poco aventurado decirlo, pero a mi entender podría ser así, porque son cambios muy bruscos que no cualquier organismo puede soportar. ¿Sale? También podemos ver translocaciones, ¿no? Que es el intercambio entre dos cromosomas no homólogos. Normalmente lo que hemos estado platicando es que entre los cromosomas homólogos, que es donde se da el apareamiento y la recombinación, pueden ocurrir errores. Pero ¿qué pasa cuando alguno de los elementos móviles me lleva información, parte de la información o mucha de la información de un cromosoma a otro, sin que estos no sean homólogos? También puede ocurrir, parece que eso no es como tan grave porque finalmente se tendría que expresar esa información, pero sí podría tener consecuencias más adelante, ya sean benéficas o perjudiciales, ¿sale? Los rearreglos cromosómicos, que van a ser fisiones y fusiones. Cuando se unen dos o más cromosomas o cuando uno de estos cromosomas queda incompleto y el otro queda más largo, ¿sale? Esos también los vamos a poder detectar. Son, como les comentaba, procesos complicados, ¿sale? Pero se han visto y se pueden notar. ¿Nos servirá de algo? A lo mejor sí. Si nosotros pudiéramos detectar en una especie, tuviéramos más o menos fijo, ¿no? O pudiéramos saber con qué proporción ocurren este tipo de cambios, podríamos tener una fecha, ¿no? Si me doy a entender, si supiéramos que los cambios en los cromosomas ocurren, o los arreglos cromosómicos ocurren una vez cada 1000 generaciones, podríamos determinar en qué momento ocurrió este cambio o esta fisión, y podríamos tener fechas específicas para determinar edades de las especies. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Ya se durmieron o qué? No, sí queda claro. Okay. Y otro de los eventos mutacionales que no se le da como tanta importancia en la genética de poblaciones, pero que al parecer
pudiera explicar muchísimas cosas a nivel macroevolutivo es la transferencia horizontal de genes o la transferencia de genes entre especies, ¿no? A veces especies que no tienen absolutamente nada que ver una con otra. Es un evento más común de lo que pensábamos. Se ha detectado en prácticamente todas las especies y por la interacción que tenemos con todo lo que nos rodea, ¿no? Incluso ya se han hecho muchas propuestas de que los árboles filogenéticos deben ser más como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? A lo mejor sí hay un ancestro común, ¿no? Para todas las especies, pero mucha de la información que hemos estado aportando tendría que estar representada por retículos y no tanto por árboles dicotómicos, ¿no? Muchas de las ramas podrían estar conectadas y a lo mejor hasta unas muy lejanas con otras. O sea, dependiendo de la región que estemos analizando. Pero como eventos evolutivos, a lo mejor muchas características de las que tenemos han sido parte de esta transferencia de genes. ¿Vale? ¿Qué nos ayudaría a transferir genes de una especie a otra? Los virus. Los virus, ¿gracias a qué? ¿Qué características? Que de los que estábamos hablando, seguramente también esos pueden ayudar. Bueno, seguramente estos ayudan, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Una vez que tenemos, en el caso, por ejemplo, de la genética de poblaciones, podemos trabajar con genotipos y podemos trabajar con secuencias, ¿sale? Si nosotros contamos con los genotipos, podríamos hacer algo como lo que les mostré de los perros. Identificar el genotipo asociado a un fenotipo y contarlo, ¿no? Como lo hemos hecho a través del principio de Hardy-Weinberg y ver si está bajo algún esquema de selección o de deriva genética o cualquiera de lo que ustedes quieran ver. O podríamos verlo a través de sus secuencias, ¿no? Solo que a través de las secuencias es más complicado que veamos o distingamos entre homócigos y
heterócigos. ¿Sale? Porque normalmente cuando trabajamos con secuencia, trabajamos con haplotipos. En el caso que tenemos en pantalla, estamos viendo 6 individuos de la región homóloga, es la misma región, ¿sale? Pero notamos que tienen diferencias en el tamaño de las secuencias. ¿Qué se deberán esos tamaños? Pueden ser o son más bien inserciones o deleciones. Entonces tenemos distintas formas para interpretar estas deleciones y estas inserciones a través de eventos mutacionales. ¿Sale? Yo aquí les propongo 2. ¿Cuál sería más correcta para ustedes? Yo no entiendo cómo podría ser eso. O sea, Pues yo creo que, digamos, tendríamos que ver la opción más parsimoniosa, ¿no? Entonces, yo supondría que la de arriba, bueno, a mí la de arriba me parece